Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos los Andrés. ¿Usted cómo está hoy? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Dios, qué bueno. Agradecido de él, ¿no? ¿Verdad? De poder compartir con nuestros amigos que nos siguen a través del programa. Además, César está contento porque estamos en diciembre. Sí, está contento. El pequeño también. Ese es un mes que le gusta. El pequeño también está contento. Es un mes de recibir, pero también de dar. Bueno, sí, así es. Este viernes, 3 de diciembre, este programa cumple 29 años en el aire. No es, como diría cualquiera en el pueblo ahí, no es paja de coco, ¿verdad, Albertico? 29 años son 29 años. Eso es toda una vida. Hemos visto pasar por aquí a mucha gente. Con mucha satisfacción todavía me aborda gente diciéndome que sigue aprendiendo aquí en los ayuntamientos del tema de la municipalidad. Esta semana estuve compartiendo muchas horas con un alcalde importante del Gran Santo Domingo que me decía que su escuela en municipalidad es este programa, que nos ha seguido desde que se fundó. Es un alcalde relativamente joven, por tanto nos sigue desde muy joven, y a nosotros nos llena de orgullo llegar a este aniversario número 29, siendo un referente en cuanto al vocero del sector municipal y de la actividad política nacional. Y eso sin estridencias y sin ruido y sin escándalo sobre todo, porque por aquí el que pasa y dice lo que quiere porque quiere. Y el que viene, viene porque quiere también. Tú sabes que en este país hay programas con tarifa, con mucho anuncio, con muchas cosas. Hay gente que han hecho programas que han desaparecido, que cuando tienen unos meses en el aire andan con guardaespaldas y se convierten en grandes personalidades, en influyentes personalidades, muchos espacios que también se usan como fuente de chantaje para la administración pública y privada. Aquí en los ayuntamientos no. Aquí nos enorgullece tener a Carlito de amigo allá en Samaná, ¿verdad, doctor Enrique? Sí. Nos enorgullece Carlito, sí. haber tenido los fundadores que tuvimos en el panel original de este programa, algunos ido a destiempo, y nos enorgullece tener a Albertico aquí durante todo ese tiempo, que es el director, el productor de este programa. Son aportes que hemos hecho. Y ahora con la suma de nuestro hermano César Cabrera, también juntos de la más tierna juventud, en la actividad política, pues este programa también se siente que llega a un buen aniversario, número 29, con usted aquí en el panel. Y le damos las gracias por sus aportes aquí en temas municipales, porque César también en ese interín de los 29 años, fue muchos años regidor, y ya es uno de los maestros del área de la municipalidad, y entonces está aquí. Waldis, que es parte de este panel, es uno de los principales maestros de la municipalidad también, y nosotros nos sentimos muy satisfechos, doctor, de llegar al aniversario número 29 este viernes 3 de diciembre del año 2021, porque comenzamos el 3 de diciembre del año 1992 para subirnos a la arena de la batalla municipal con el viejo corpo. En plena pre-campaña. Sí, señor. En el 92. Así mismo, sí. No, estábamos en la época del quinto centenario, muy mencionado. Así mismo. Que se hicieron muchas celebraciones y que había una comisión trabajando eso a nivel de arquitectos e ingenieros que estaban trabajando ahí en el área de la zona colonial y que hicieron grandes aportes. Ahora, han pasado 29 años, han habido muchos avances en el ámbito municipal y en el nacional también. Así como han pasado los años, también han pasado las gestiones municipales con diferentes alcaldes.
Este programa también tuvo la oportunidad de ver todo el proceso y participar con nuestro grano de arena en lo que fue la división del gran distrito nacional que existía y se creó la provincia de Santo Domingo, donde se crearon nuevos ayuntamientos y distritos municipales y fuimos testigos de esa división que muchos... Un poquito más que testigo, doctor. Sí, más que Un testigos. poquito más. Que al principio muchos la cuestionaron, pero al transcurrir los años se han dado cuenta de que fue una política correcta. Y hay que decir que el ideólogo de eso, entre otros, pero el principal, fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que la primera idea la lanzó en este programa, estando en un programa que se hizo desde Nueva York. Lo otro que hay que decir que el que promovió más y vino aquí a este programa a promover esa división muchas veces y que fue un puntal en el Congreso fue el doctor Tirso Mejía Ricardo. Tirso venía semanalmente aquí. A explicar Sí, eso. a explicar la porque había creación. gente que no entendían bien. Hablaba él de las asunto. comunas y esas cosas. Sí, de las comunas. Sí. Y Tirso, un conocedor bien del distrito, porque nació en el distrito en la época de Trujillo y conocía bien el nombre de los barrios, que mucha gente al pasar del tiempo no lo conocieron, no era así. Bueno, y eso fue uno de los hechos más importantes que se dieron. El otro fue, en todos esos años, en la parte municipal estamos hablando, el fortalecimiento de los presupuestos municipales. Recuérdese que antes lo que había era la ley 340, que se cambió en el 97, y ahí fue que los ayuntamientos empezaron a manejar más recursos. De ahí hacia acá, después vino una modificación en el 2003 que nunca se ha podido poner en ejecución del 10%, pero en los diferentes gobiernos se le ha ido aumentando, aunque hubo una época que se estancó en una suma fija. Después ahora, ya en este gobierno del presidente Luis Abinader, se ha ido cambiando la cosa. Y fíjese cómo ahora se le está dando una gran importancia a la parte municipal, que antes teníamos que los ayuntamientos tenían que para esta época solicitar un préstamo al Banco de Reserva. Y yo me recuerdo que a veces llegaba el 24, el 23, el 20 de diciembre, y eso era una lucha en el Congreso para que se aprobara el préstamo que el Banco de Reservas le iba a hacer a los ayuntamientos para pagar el doble sueldo. ¿Qué se ha dado en este gobierno? Bueno, que no. El gobierno asumió eso. Y los ayuntamientos ya ahora en este mes de diciembre van a pagar sin préstamos. Eso se hizo el año pasado y lo que se hizo fue que se le hizo un descuento en presupuesto, una retención, y ahí está el dinero de pagar, que es correcto. Eso por ese lado.
También, Lo otro también, es, doctor, el presidente hizo unos aportes extraordinarios ahora en la época. sí, Sí, Para ese tema y otros temas que le municipales. y está, hay un pequeño aumento en el presupuesto del no, 21. hay un aumento en el presupuesto y no solamente eso, sino que se le están haciendo a los ayuntamientos una serie de obras que son de carácter municipal, aunque lo está haciendo el gobierno central, que benefician las diferentes comunidades. Es decir, que es un gran avance porque ya a esta altura de juego los alcaldes y los funcionarios municipales se ven en esta engorrosa peticiones que hacían de esos préstamos que total tenían que pagarlo mensualmente. Y eso le salía bastante Sí, porque pagaban problemático. intereses. Sí, entonces, es para que usted vea cómo ha habido avances en la vida municipal. Y esperamos que haya más, porque hay que seguir mejorando el sistema, hay que seguir perfeccionándolo. Sí. Ahora, claro, ¿qué se pide? Uno de los requisitos, que se cuide la ética, que se cuide la transparencia y que sean honestos y que el manejo de los recursos sea el más adecuado. Porque para todo tiene que haber reglas y entre las reglas están esas que son fundamentales y yo creo que todo alcalde tiene que llegar a cumplir esas reglas. Siempre habrán locos, como decimos, que hacen lo incorrecto. Algunas manzanas podridas. Pero en términos generales, el avance municipal en estos 29 años ha sido significativo y nosotros como programa hemos sido un testigo que hemos estado ahí muchas veces promoviendo las buenas acciones y siendo como dicen ahora, un veedor. Sí. A distancia, pero veedor. Bueno, mire, yo quiero empezar, ¿no? ¿Verdad? Como hicimos el año pasado cuando íbamos a cumplir los 28 años, primero felicitándolo a ustedes dos que fueron los ideólogos junto a nuestro buen amigo Ido a Destiempo, que fue parte fundamental de este programa. Y es cierto, la municipalidad ha ido avanzando. Yo creo que el avance más importante que ha tenido la municipal del 92 hacia acá fue precisamente lo que decía Andrea Ayala, que fue la separación o la división de lo que era el Distrito Nacional, que nosotros que tuvimos la oportunidad ¿verdad?, de trabajarla. En ese momento sabíamos y nos dimos cuenta de que era prácticamente imposible gobernar un territorio tan grande con el presupuesto que se tenía. Y había comunidades que prácticamente no le llegaba nada, porque el presupuesto no alcanzaba. Y por eso siempre estuvimos de acuerdo. Yo creo que ese es el acontecimiento más importante que ha pasado, independientemente de los cambios que ha sufrido las leyes municipales, pero también hemos retrocedido en el sentido de que muchos alcaldes, o vamos a decir la gran mayoría de los alcaldes, no cumplen y no asumen la responsabilidad que le da y le otorga la ley municipal. Y la Constitución de la República, ¿no, verdad?, en el 2010 dio un gran paso hacia la consolidación de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque en el artículo 202 me parece que establece que a partir de la promulgación de esa Constitución, el gobierno central le va a ir pasando funciones a los gobiernos locales. Pero resulta que ha pasado lo contrario. Se le ha ido quitando, pero se le ha quitado precisamente porque los alcaldes no han asumido su rol. Y por eso se le ha ido quitando funciones. Ahora
la no actuar a tiempo, la no actuación a tiempo, ¿no? ¿Verdad? De las autoridades municipales en lo que tiene que ver con las normativas de regular los usos de suelo y regular su territorio, bueno, se va a imponer, y ya el presidente de la República, qué bueno que se puso al frente de eso también, de exigir que se apruebe la ley de ordenamiento territorial, y eso viene porque parte de los alcaldes no han asumido su rol. Entonces, tierras que son para de vocación agrícola la están tomando y urbanizándola. Entonces, pero eso es una facultad que le da la ley y la Constitución a los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos, con raras excepciones, ¿no, verdad? Aquí en el distrito hay toda una ordenanza, pero hay ayuntamientos del Gran Santo Domingo que todavía no tienen esas ordenanzas y esas normativas. Entonces, ¿qué va a pasar si se aprueba como está la ley de ordenamiento territorial? Bueno, va a chocar con la Constitución, porque lo que establece es que se va a formar una comisión para los usos de suelo, y la comisión va a estar integrada, su gran mayoría, por el sector gubernamental, y el ayuntamiento va a tener un representante. Entonces el ayuntamiento no va a tener esa facultad porque se la van a quitar. Aunque la Constitución establece que los usos de suelo es facultad de los ayuntamientos. No sé qué va a pasar con ese tema. Yo he entrado en discusión con los que proponen esa modalidad y he dicho que va a chocar con la Constitución, y vamos a esperar. Pero eso ha sido parte vamos a decir, de la falta de iniciativa de algunos alcaldes, y ojalá esos alcaldes que ven y escuchan a uno, pues se pongan al día, a tono con lo que establece la normativa y las otras normativas, porque ¿cuál es el principal problema que yo he visto cuando fui regidor, cuando fui funcionario de alcalde y de regidores? Es que no entienden que la ley 176 está adornada, está amarrada a una serie de leyes que usted tiene que saberla también, y tiene que comprenderla y tiene que conocerla, porque la propia ley 176 en temas específicos te manda a la ley que tiene que ver con ese tema. Y por eso usted ve alcalde del Gran Santo Domingo, de uno de los municipios más importantes, diciendo cosas que sencillamente no tienen sentido, porque chocan con las normas y los procedimientos establecidos en las propias leyes. Eso es correcto, César. Lo que pasa es que la municipalidad, en los años que contamos aquí en los ayuntamientos, del año 92 en adelante, ha tenido altas y bajas. Sí. Pero lo que más influencia ha perdido en el municipio es el Consejo de Regidores. Sí. El Consejo de Regidores ha devenido en ser un grupo de gente que se hace elegir ahí por diferentes medios, a veces no muy santos, los medios que usan, van con unas intenciones tampoco santas a constituir un consejo consultivo como lo es un consejo deliberativo como lo es el de los regidores, y confunden sus funciones con la administración. Sí. Entonces, al hacer eso y ser gente de poca calificación en el sentido de la formación para el cargo que van a desempeñar, confunden eso y entonces arman ese lío, ese barullo en los ayuntamientos. Aquí hay regidores, yo los he visto recientemente, que creen que dirigen cosas, sí, y que se hacen cargo incluso de departamentos en el ayuntamiento, y los hay que son fiscalizadores para poner multas, inspectores de construcción. Y tú no viste los otros días, ustedes no vieron un alcalde multando, dije por $1 millón de pesos. Bueno, pero ¿Desde cuándo los ayuntamientos tienen facultad para multar? Hay una ley que sanciona a todo aquel que
que Pero eso es un tira juez, desperdicio lo puede hacer. en la calle. Usted lo que hace es que lo somete a los tribunales mediante esa ley. Entonces, ese tipo de acciones de circo son los que han ido quitándole, no autoridad, porque la autoridad se la sigue dando la ley al municipio, Sí. le ha quitado peso moral en la sociedad a la que le sirve, porque el municipalista tiene que saber que está dirigiendo una sociedad que es el primer escalón de la organización social de un país, que es el municipio, ahí que vive la gente sencilla y llana vive ahí, en el municipio, en el distrito municipal, en el municipio pequeño, en el municipio grande, en el Gran Santo Domingo vive más del 10% de la población, más del 40%, perdón, de la población del país, y ahí se concentran los industriales, los empresarios, los académicos, todos viven en un municipio. Entonces, el legislador municipal que no entiende eso y cree que todo es un pequeño asalto para acabar con uno y quitarle unos cuartos al otro y poner 1 millón de multas y qué sé yo qué, está perdido. No es por ahí el asunto es más institucional. Pero mire, la Constitución lo manda a ser más institucionales, Sí. a parecerse más a esos consejos de regidores anteriores, porque no tengo que decir que el de nosotros fue el mejor, anteriores de los años 80, donde el legislador municipal era una figura del municipio, no era cualquier chabacano de eso, de dame 2 pesos y darle otro piso a la casa. Era otra cosa, había otro rigor. Andrés, hay regidores que pasan 3 periodos y si toman la palabra 2 veces en esos 12 años, es mucho. Entonces, ese es un legislador. Pero mire, Y se van a comisiones y no hacen ningún aporte a la sociedad a través de esas comisiones de trabajo. Y uno se queda, bueno, yo... Mire dónde que está el asunto. La ley es clara. En cuanto al Consejo de Regidores y al alcalde. Funciones del alcalde, la de ejecutivo. Claro. Ejecutivo municipal. Firma, dirige y hace todo. Funciones del Consejo de Regidores, que siempre ha sido así. O sea, la capitular es normativa. ¿Qué es la normativa? Hacer las normas, las resoluciones, las ordenanzas y ese tipo de asuntos. Son 2 funciones totalmente definidas. Claro. Ahora, el regidor tiene ¿qué la ha pasado función aquí? de Mire, fiscalizar. aquí ha pasado una cosa. Muchos ciudadanos son candidatos a regidores y ellos llegan pensando que ellos son ejecutivos. Yo he visto candidatos a regidores ofreciendo cancha y ofreciendo que van a arreglar barrios, que van a hacer que sé yo. No, pero sus funciones no son esas. Pero él puede gestionar. Pero si pero gestión es una cosa y usted ofrecer que yo voy a hacer esto, eso es otra cosa. Ahora, pero si gestionándolo lo lograran, fuera un éxito, pero no logran nada. Lo primero es que ellos tienen que irse a la ley. Claro. La ley 17607 le quitó prácticamente todas las funciones a los regidores. Las funciones administrativas. Lo dejó como sin nada. Mire, antes de esa ley, en la ley anterior, en los regidores del interior del país, no del distrito, tenían que visar los pagos y lo que se iba a hacer. Ya eso lo quitaron. Esa ley, que fue una ley hecha con toda la maldad en la Liga Municipal Dominicana. Fue un traje para los alcaldes. No, pero espérese, porque yo estuve ahí, yo sé el desastre que se hizo ahí. Fue para hacerle daño a Amable Ariti, que era presidente, secretario de la Liga. La Liga Municipal. Y total fue peor. Los regidores eran los presidentes de la sala, los que componían
el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana. ¿Usted sabe lo que hicieron? Lo quitaron, pusieron los alcaldes. Ya no hay un solo regidor ahí. Que fue una es para ley que usted vea cómo le van quitando funciones a los regidores. Y ellos se quedaron iguales, porque no dijeron nada. Entonces, ahora han llegado a esos cargos, y algunos, no todos, tienen una confusión tan grande que ellos creen que ellos son los ejecutivos municipales. El ejecutivo es el alcalde, el regidor está para hacer los proyectos de resolución, las ordenanzas y esas cosas. Usted no está para estar ni que voy a arreglar esta calle, ni que yo voy a hacer esto, ni que hay que darme cuarto por aquello. Inclusive, ahora la confusión es tan grande que muchos regidores creen que ellos tienen que participar en la licitación. No. La nueva ley de licitaciones públicas, la 340, elimina esa facultad. Eso se limita a una comisión que hace la alcaldía para las licitaciones, que esté el de compra, que esté el jurídico, que esté en la ley. Que esté en la ley, Sí. que esté en la ley, no hay ningún regidor ahí. Entonces hay regidores confundidos y creen que ellos también tienen que licitar. No Pero están confundidos, no. No, lo que quieren No se quieren, es que quieren participar. se quieren meter Pero no ahí. solamente en la ley, Andrés, el decreto establece que, por ejemplo, en las declaraciones de urgencia, quien la declara es el organismo, el máximo organismo ejecutivo de la institución. ¿Y cuál es el máximo organismo ejecutivo de un ayuntamiento? La alcaldía. O la alcaldía, la administración. El consejo no tiene absolutamente nada que ver con eso. El consejo lo que tiene que aprobar son los acuerdos que hace el ayuntamiento con diferentes instituciones y donaciones y ese tipo de... Pero Están los para declarar, contratos... están para declarar los huéspedes distinguidos. Claro, pero los contratos que son licitados, ¿y cómo un consejo de regidor le quita un contrato a una empresa que se ganó una licitación que amparado en una ley, ¿no verdad? Una ley, y ya con un derecho adquirido, ¿con qué calidad? Es decir, ¿qué ley le da facultad para hacerle eso? Lo único que usted puede hacerle es, ¿no verdad?, autorizar al alcalde, al ejecutivo, a representar el ayuntamiento en una litis con ese contrato en los tribunales, porque todos los contratos, en el propio contrato define cómo se resuelven los conflictos. Pero aquí habrá que darle un curso a los regidores. Pero a los alcaldes sobre también, lo que yo escucho de alcalde es una cosa... Pero sobre sus funciones, mire, usted puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Sí, pero Porque es que es una lo que locura. pasa, doctor, es que en esos tiempos en que nos tocó a nosotros fundar este programa y estar en una... Ustedes eran regidores sí, de verdad. Y estar en una silla, en un consejo de regidores, representando a la ciudad, las cosas eran distintas, o sea, se comprendía para qué estaba cada quien, y aunque el regidor tenía otras facultades, Sí. tenía, incluso en el caso de la capital había una ley especial para la capital, eso seguía sin darle al regidor la facultad de decidir cosas que hoy día han sido definidas en leyes. Por ejemplo, esa ley 34006, la ley de contrataciones públicas, sustituyó no solamente en el caso del regidor, sino de muchísimos funcionarios públicos que intervenían en eso. Claro. Y creó en cada unidad de gestión pública esos comités de compras y contrataciones, que son los que están facultados a eso. Incluso son los que cita la Dirección de Compras y Contrataciones como ente administrativo de la acción cuando hay conflicto. Y son ellos los que están facultados en primera instancia a declarar nulidades de contrato y de proceso. Y finalmente, el hecho de contratar un servicio público es un acto administrativo que lo juzga el Tribunal Superior Administrativo. Claro. Es ahí. El regidor no tiene nada que ver con eso. No, pero por eso yo decía ahorita, ¿no verdad?, que adyacente a la ley 176 hay una serie de leyes Que son vinculantes. Sí, Sí. Que por eso en obras y contrataciones, en contrataciones, ¿a qué te vamos a referir? La propia ley dice
que en cada tema te refiere a lo que dice la ley tal. En el caso de compra, a la 340. Exacto. En el caso de presupuesto, a la ley de presupuesto. En caso de basura, ¿no? ¿Verdad? Desperdicio en la calle, a la ley, creo que de 299. Creo que 120.99, que es la ley de desperdicio. Entonces, cada vez que usted va a someter a alguien, tiene que someterlo en función de lo que establecen esas leyes adyacentes, vinculantes a la ley 176, que no abarca todo. Pero todavía aquí, y por eso yo digo que hay que hacerle una profunda modificación a la ley 176 y quitarles alguna cosa y agregarle otras o aclarar otras. Todavía aquí los ayuntamientos paran obras en función de una ley del 44. Lo que pasa es que la municipalidad todavía adolece de un documento final. Debe haber un código municipal. Por la trascendencia del municipio en la gestión pública, en la gobernanza, debe haber un código. Pero antes de cerrar esta participación referida al aniversario número 29 de los ayuntamientos, hay que decir que en ese periodo nosotros aquí no solamente vimos la creación de la provincia de Santo Domingo, en la que fuimos actores activos, tan activos que el primer pronunciamiento que se hizo para llamando a la necesidad de crear una estructura que desatomizara el Distrito Nacional, la hizo el doctor Peña Gómez en una entrevista que le hicimos en marzo del año 99 en la ciudad de Nueva York, donde él estaba convaleciente de una operación por un malestar que finalmente se lo llevó de este mundo en el año 98. Pero durante este periodo nosotros hemos visto, por ejemplo, el primer alcalde de esa nueva, la primera camada de alcaldes de esa gestión de la nueva provincia. Recuerdo a Roberto Salcedo en el distrito que inauguró ese periodo, Sí. Francisco Peña en Santo Domingo Este, el señor Batista en Santo Domingo Oriental, Daniel Loy en Villamella, en Villamella, que tuve no hace mucho en Villamella y vi un busto de él ahí en el Palacio Municipal. Sí, fue el primer alcalde. El primer alcalde y siempre fue vinculado a ese municipio, no fue una persona extraña. Vimos también la creación, el surgimiento de FEDOMU. Nosotros vimos eso. Sí. Y esa ley 17607 que tanto se menciona, fue la que sacó a los regidores de la Liga Municipal Dominicana. Sí. A nosotros nos tocó ser vicepresidente de la Liga Municipal Dominicana en el rol de regidores. Sí, y eso era realmente una participación democrática en la que regidores de todo el país concurrían a ese concilio de la municipalidad llamada Liga Municipal Dominicana, presidida por el ministro, entonces secretario de Estado de Interior y Policía. Es decir, el presidente ex sí, oficio. Entonces ahí se juntaba la gente que decidía en los ayuntamientos. El regidor como poder legislativo municipal tenía una voz y un voto ahí. Ya el Consejo, y por eso te decía que quien más ha perdido influencia en estos años es el Consejo de Regidores, sí. Ya no es parte de eso, ya no importa. Y FEDOMU sigue siendo no es ni siquiera un sindicato, es como un club. Es una ONG. Sí o no, es como un club de los alcaldes que se juntan a veces a intrascendencia, a hablar de viajes, hablar de mucha comida, muchos resorts, se puede utilizar, sí. Se puede utilizar en otras cosas. Muchos seminarios. Y aprovecharlo mejor. Yo estoy a favor de FEDOMU, pero FEDOMU es a FEDOMU que hay que reorientar. Es decir, ese club de alcaldes debería tener una influencia tal en este país. Determinante, que por ejemplo, no se pudiera formular el presupuesto del año sin que esa entidad dé su voz, claro, y se haga presente. Ya FEDOMU debió haberse hecho integrar a organismos tan importantes como ese Consejo Económico y Social que hay ahí, donde se discuten las grandes decisiones del país. Es parte FEDOMU de eso.
No es parte. Que no hay gerencia ahí. Pero FEDOMU, lamentablemente. señores, y FEDOMU y FEDODIN, para no olvidar el tema de los distritos municipales, en reconocimiento a la labor de grandes amigos nuestros que han estado ahí, que están ahí, deberían ser referentes en la gobernanza democrática del país, sobre todo considerando que el fundador de la República declaró a la municipalidad como el cuarto poder del Estado. Vamos a una pausa. Otra cosa que ocupa nuestra atención esta semana es lo que ha estado pasando en el mundillo político. El doctor Enrique la semana pasada detallaba aquí en los ayuntamientos las operaciones de la Procuraduría General de la República. Yo insisto en que se llegará pronto a la operación Tiburón, que habrá que llegar. ¿Y cuál es el tiburón? Todos los caminos Conducen a la operación Tiburón. ¿Cuál es el tiburón? Bueno, doctor, ¿El que lo comió? el tiburón es un escualo feroz que habita en las profundidades del mar, que a veces aflora. Lo que pasa es que aquí en tierra hay gente que le gusta el tiburón y le dicen que le sabe. Por lo menos las alas, Sí, de los no. tiburones, las letras. No, hay gente y que la, lo come y entero. la carne, sí. Entero. Sí. Incluso aquí hay un personaje que se tragó uno podrido. Y no le supo nada. No, él dijo que ni eructó. Pero eso no lo digo yo, eso está ahí. Eso Entonces, está en los videos. sí, eso está ahí. Entonces, eso quiere decir que sobre tierra, no solamente en el agua, hay gente que le gusta el tiburón. Y habrá operación Tiburón, eso es lo que pinta. Pero los últimos escándalos a los que se refería el doctor Enrique la semana pasada aquí, en los ayuntamientos, que han puesto en el tapete las mujeres de la persecución, realmente para preocuparse, porque si los estamentos militares fueron corrompidos de esa manera, entonces estamos ante un hecho que nos retrotrae al pasado cuando la gravedad era la politización de las Fuerzas Armadas. Es más grave la corrupción en las Fuerzas Armadas llevada a cabo por la política. Nosotros, cuando éramos adolescentes, recordamos el tema del gobierno de Balaguer de los 12 años. Y nosotros tres éramos adolescentes en esa época. Y recordamos que los soldados eran activistas políticos. No los generales, no los soldados. Usted lo veía en la calle, yo lo llegué a ver con pañuelos rojos en los fusiles, haciendo campaña por el presidente Balaguer en su momento. Eso es menos grave que usted ponga toda una fuerza militar a corromperse, a malutilizar el poder y sobre todo a sustraer los fondos públicos y a creerse que eso está bien. Porque esos guardias comprometidos de esa manera es lo mismo que cuando los que tienen que perseguir el vicio, por ejemplo del narcotráfico, acaban siendo narcotraficantes también. Entonces, ¿qué va a explicar el mundo político de que todos estos generales, no estamos hablando de cabo y de sargento aquí, de generales metidos en eso? El doctor Enrique debe recordar, porque usted todavía, César, no estaba en el panel, que una vez yo expuse aquí que era un modelo que existía en la policía, lo puse específicamente en la policía, eso de la venta de los especialismos. Y lo traje aquí, ¿usted recuerda, doctor? Sí. Yo lo expliqué, me lo explicó un oficial de esa institución, me dijo cómo funcionaba eso, y que había toda una camarilla en la policía dedicada a vender especialismo, y que el que lo compraba como una inversión a futuro. Sí. Es decir, tú me vendes un especialismo, yo no cobro un chele de eso, pero el día que me pensione, me sirve para los ingresos de la pensión. Sí. Entonces, el alistado, el oficial intermedio que se metía en eso, sabía lo que estaba haciendo.
pero más sabía lo que estaba haciendo el que abultaba la nómina o el que abulta la nómina de la policía vendiendo esos especialismos para desviarlo a una cuenta privada. Eso es muy grave. Eso es mucho más grave y es mucho más dinero que se ha perdido por ahí que esos casos y que de Odebrecht, que tanto can hicimos aquí con eso durante años, por los famosos 92 millones de dólares de la Odebrecht. Hoy no estamos hablando aquí ahora de miles de millones que han dilapidado 2 o 3 oficiales de los cuerpos armados, especialmente de los que rondaban alrededor del presidente de la República. Oiga bien, usando toda esa influencia para hacer eso. Ahora la pregunta que tendrán que responder los políticos que dirigían es si ellos eran parte de eso. Entonces por eso que yo digo que faltan operaciones todavía submarinas ahí, que las mujeres de la persecución es seguro que la estarán cuadrando, doctor. Mire, yo le voy a decir a usted una cosa. Lo que se dio aquí en el pasado gobierno, eso no tiene comparación, pero es una cosa tremenda. Todavía están esa gente ahí pataleando que los abogados que con argucias, recusando jueza. Ahora está mejor el caso, porque en el caso Coral 5 con coger. Sí, pero dígalo bien, doctor, 5 con coger. Con coger. Sí. Coger. Sí, porque dice 5 no, está mal empleado. Sí, yo vi su teoría, sí, usted desarrolló la semana pasada. Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces ahora hemos visto que uno de los abogados ha recusado a la jueza. Pero ese es famoso. Y los otros abogados de los otros implicados, es decir, socios, ¿verdad? Sí, de la tropelía, ahora están en contra de ese abogado porque dicen que eso va a retrasar el proceso, que es una pata voladora, bueno, el caso es que ya vemos cómo están aflorando las contradicciones. Lo que pasa, doctor, entonces, ¿qué se está dando en esto? Mire, el abogado que recusó factura por hora. Sí, pero mire lo que se está dando en esto. Usted sabe que en esos expedientes así, entonces ya llega una etapa que es la que nos encontramos. Que uno de los que estaba en la operación se convierte en un delator de los demás. Eso es normal. Y para salvar su pellejo o buscar una menor condena, empieza a decir todo cómo fue que sucedió, como en la operación Coral original. Es decir, que tenemos, señores, un espectáculo que vamos a seguir viendo, donde vamos a ver cosas que nos van a seguir sorprendiendo. Porque aparte de estos que eran algunos civiles, pero la mayoría militares, cercanos al expresidente de la República, pero usted tiene el caso ahí del que era procurador, que se está llamado al que era el jefe del Ministerio Público. Pero lo que ese hizo ahí, eso no tiene nombre, pero ahí no es que va a terminar el asunto. Mire, en España fue agarrado, pues, ni en extradición, uno de los principales colaboradores de la pasada gestión de la Procuraduría. Ese ya viene próximamente. Dicen que era el brazo derecho. Bueno, pero ese es un popi, de lo que se llama popi. Cuando a ese popi le den... perfumado. Le den en 15 días guineíto y el calor lo abrace en la cárcel. Como diría usted, doctor, cuando siente el grajo de la cárcel. Sí, ahí es que se va a decir, bueno, yo voy a hablar esto, cómo fue. Sáquenme de aquí. ¿Te entiende? Entonces usted ve ese que era procurador pidiendo de que le revisen medidas, pero ¿para qué te pones a eso? Pues tú sabes lo que hiciste. ¿Para qué? Ya han mandado gente donde todo el mundo... Bueno, el caso es que ese tema de
de esa corrupción, que nada más estamos tocando una partecita de lo que era el gobierno anterior, una partecita, porque no hemos entrado a instituciones de manejo de grandes recursos como era educación. Nos hemos quedado solamente en una parte de lo que era el sector, Eso es menudo. el cuerpo ayudante y cositas. Eso es menudo. Imagínense cuando entremos donde los presupuestos eran mayores. Es una cuestión... Obras públicas, por ejemplo. Sinceramente escandalosa. Fue escandaloso lo que sucedió aquí. Aquí hubo un festín con los fondos públicos. Y entonces vemos que el expresidente de la República se atrevió a decir que a él no lo van a avergonzar. Es una frase peligrosa. Pero venga acá, no, y entonces No, a mí no me gustó eso, no. Pero ¿qué pasa? Que la gente también tenemos que ver un poco la historia de hace un año y pico. ¿Qué dijo ese señor? Oh, ¿usted lo vio? Que con eso que estaba ahí, él iba a ganar la primera, iba a ganar las elecciones municipales y la nacional, y la perdió toda. Ese es uno. Lo otro es que dijo este fin de semana que estaba juramentando en un acto en Santiago 6.500 personas. Eso es medio estadio Cibao. Y sí, cabe tanta gente. Y ese acto lo hicieron en una canchita de Santiago. No, sí, 6.500, medio estadio Cibao, más de la mitad del estadio Cibao lleno de gente. El estadio Cibao coge como 12.000 personas, creo. Entonces, pártalo en la mitad, en más 500. Entonces, hablando mentira. Entonces, la gente no puede dejarse llevar de personas que lo mejor que hacen en este caso y en esta etapa es quedarse callado. Quedarse callado. Quedarse callado. Lo que pasa es que esos pronunciamientos son una especie de prevención para que cuando llegue la justicia y me toque a mí, ¿verdad?, las garras de la justicia y la procuraduría, decir que hay persecución Pero política. ya Miriam Germán se refirió al caso. Se lo estamos advirtiendo desde ahora para que cuando suceda no vengan con el estribillo de que hay persecución política, porque aquí no se está persiguiendo política, se está persiguiendo los actos indebidos que hicieron gente en el Estado. Mira, yo he dicho, lo dije, ¿verdad?, en otros programas que trabajamos, que el PLD por estos actos, ¿no?, ¿verdad?, que están saliendo, y como dice Andrés, no se sabe cuánto más van a salir. Lo cierto es que por donde quiera como que se puya, vota algo. Entonces, vota algo y no huele bien. Sí, yo creo que el PLD, si quiere un día volvernos, ¿verdad?, a gobernar la República Dominicana, va a tener que hacer un mea culpa tarde o temprano de las cosas, ¿no?, ¿verdad?, que están saliendo, porque yo no veo a nadie en el PLD como que ha salido a defenderse, a defenderlo, a defender el partido, porque no todo fue malo, y el PLD hay muchísima gente buena. Son unos cuantos, igual que en las Fuerzas Armadas, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, y por eso me gustó la actitud del presidente, de que le dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, y dijo, no, las Fuerzas Armadas son nuestras Fuerzas Armadas, y son gente honesta, y en un momento, ¿no, verdad?, donde tenemos una crisis en la frontera, yo creo que eso, alguna gente criticaron al presidente, yo lo vi muy bien, ese espaldarazo que se le dio a las Fuerzas Armadas. Porque nosotros tampoco podemos sacrificar toda una institución por los 3 manzanas que estaban podridas, ¿no, verdad?, y que actuaron mal y que abusaron de su cargo. Ahora, alguien lo designó, alguien lo puso ahí.
Entonces no es posible que alrededor de una gestión, de un presidente, sucedan tantas cosas y que nadie se esté dando cuenta. Entonces el pueblo tiene eso todavía en mente y lo que va a pasar. Hay preguntas. César, mira, el jefe titular de la seguridad presidencial, el señor, ahora presidente del PLD, está acusado. Y el que lo sustituyó también. O sea, cuando cayó el primer general, sí, asumió la jefatura del presidente, un oficial que también está ahora encausado. Eso es para preocuparse. Eso llama la atención, ¿no? ¿Verdad? Es para preocuparse. Que pase eso y entonces uno pueda decir, bueno, él no sabía de eso, eso pasó al margen del presidente de la República. Porque uno nunca quiere ver envuelto en este tipo de situaciones al primer mandatario, porque uno se supone que el presidente está ahí para otras cosas, no para permitir que el erario no para permitir o ser parte de, ¿verdad? Pero hasta que la justicia no diga, uno no puede, particularmente yo no juzgo a nadie hasta que un tribunal lo declare culpable. Pero de todas formas, llama poderosamente a la atención todo lo que está pasando alrededor del ex gobierno, y eso arrastra lamentablemente al partido, que tiene gente buena, que hay candidatos serios, porque para mí Domínguez Brito es una persona seria, pero lamentablemente el partido se lo va a llevar si no busca la forma de cómo limpiarse de este escenario que está envuelto. Va a ser difícil que la población vuelva a confiar lo que en pasa, un personaje, César, de ese partido. Mire, lo que pasa es que el PLD, se nos acaba el tiempo, dice Pequeño, el PLD no ha hecho un acto de crítico, de autocrítica, que es lo mandatorio en cualquier gobierno que entrega, porque se cometen errores. Lo que pasa es que hay mucha gente con la misma soberbia con que gobernaron, que siguen ahí. A mí me preocupa, sí, al cerrar esta edición en el año 29 de los ayuntamientos, la expresión del presidente Danilo Medina cuando declaró en esa juramentación, que ahora es el nuevo estilo, la nueva fachada, es un cuento de esas juramentaciones, pero hay el escenario que montan para eso, para hablar. Dijo que a él no lo van a avergonzar. Y me recordó que yo perdí un vecino hace poco tiempo, porque tampoco quería que lo avergonzaran. Y el vecino cometió un acto para el que hay que tener mucho valor. La gente dice que es un acto de cobardía, suicidarse. Para mí creo que es un acto de supremo valor, usted asumir una actitud de harakiri en esa situación. Ese vecino se estaba sintiendo acosado y tomó ese paso, porque no quería que lo avergonzaran. El presidente Medina, que es un hombre de batalla, yo estimo que sus expresiones no van por ahí, pero me llama la atención. De todo modo, la Procuradora General de la República ya declaró que las acciones que ellos han emprendido van a seguir dentro del marco que le da la ley, sin atropello a nadie, dijo ella, sin maltrato a nadie, pero sin detenerse en el propósito de hacer que la justicia se imponga. Vamos a ver cómo siguen estos procesos, si se enfrían con el frío de diciembre o si se aprovechan estas fechas para darle nuevos impulsos a los procesos, eso de la Procuraduría General de la República, cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.